En 1963, una serie de televisión americana capturó la atención de millones de personas. Se llamaba El Fugitivo, un médico condenado injustamente por el asesinato de su esposa, que escapa, que persigue al verdadero culpable, un hombre de un solo brazo. Los creadores nunca lo admitieron oficialmente, pero la historia que inspiró esa serie era real, y era mucho más oscura, más compleja y más importante para la historia de la ciencia forense que cualquier ficción. 4 de julio de 1954. Bay Village, Ohio. Una mujer muerta en su cama, su marido con lesiones inexplicadas, un forense que creyó ver en una mancha de sangre lo que nadie más veía, y un médico inocente que pasó 10 años preso porque nadie supo leer correctamente lo que los cuerpos estaban diciendo. Bienvenidos a El Método Forense. Hoy, medicina legal clínica, cuando el cuerpo de la víctima y el cuerpo del sospechoso son ambos evidencia, y saber leerlos lo cambia todo. Sábado 3 de julio de 1954. Bay Village, Ohio. Un suburbio tranquilo a orillas del lago Erie. Casas con jardín, familias respetables. La clase media americana en su momento de mayor prosperidad. Sam Shepard tiene 30 años. Es neurocirujano en el Bayview Hospital, el hospital que fundó su propio padre. En esa comunidad, los Shepard son lo más cercano a la realeza local. Esa noche, Sam y Marilyn entretienen a sus vecinos y amigos, los Ahern, en la casa frente al lago. Cena, conversación, una película en la televisión, Strange Holiday. Sam, que está de guardia y lleva días con un ritmo de trabajo extenuante, se queda dormido en el sofá de la sala de estar. Marilyn acompaña a los invitados a la puerta. Está embarazada de 4 meses. Sube a la cama. Y en algún momento entre las 3 y las 4 de la mañana del 4 de julio, algo ocurre en ese cuarto. Algo que nadie en el piso de abajo logra explicar con certeza. 5:40 de la mañana. Sam Shepard llama a su vecino, el alcalde de Bay Village, J. Spencer Hunk. Sus palabras exactas registradas en el expediente policial. Por el amor de Dios, Spen, ven rápido, creo que mataron a Marilyn. No llama al 911, no llama a la policía, llama al alcalde. Eso, en cuestión de horas, se convertirá en la primera pieza de evidencia en su contra. A las 5:57 de la mañana, el oficial Fred Dranken llega a la casa, y lo que encuentra en la planta alta cambiará su vida para siempre. Marilyn Shepard está en su cama. Ha sido golpeada repetidamente en la cabeza y el rostro. Más de 30 impactos. La cama, las paredes, los muebles, cubiertos de sangre. Sam está abajo, sin camisa, arrodillado junto al sofá, desorientado. Tiene sangre en las rodillas del pantalón, edema en el rostro, una contusión en la base del cráneo. Afirma que fue atacado por un intruso de pelo tupido, que fue golpeado 2 veces hasta perder la conciencia, y que llegó a la orilla del lago antes de recuperarse. Lo trasladan al Bayview Hospital, y aquí empieza todo. Aquí es donde la medicina legal clínica debería haber entrado en acción. Y no lo hizo. Sam Shepard es examinado el 4 de julio en el Bayview Hospital. El médico de guardia, el Dr. Richard Hexter, lo encuentra con un ojo negro, edema en el pómulo y la frente, y lo que describe como aspecto de estar genuinamente enfermo. Pero agrega algo revelador. Dice que no puede determinar si Sam está en dolor real. Esa frase es sintomática de un problema fundamental. No hay protocolo, no hay metodología, no hay mirada clínico-forense. Al día siguiente, el neurocirujano, Dr. Charles Elkins, examina a Sam con mayor profundidad, y lo que encuentra es clínicamente significativo. Concusión cervical. Lesión neurológica en la región de la segunda vértebra cervical, la C2.
reflejos ausentes o disminuidos en múltiples puntos, especialmente en el lado izquierdo del cuerpo. Y Elkins afirma algo crucial en su declaración. Es imposible simular o fingir la ausencia de respuestas reflejas. El doctor Gervais Flick, otro médico del hospital, toma radiografías. En las placas del 4 de julio, observa una pequeña fractura en astilla en la C2. Cuando repite las placas el 7 de julio, la fractura ya no es visible. Eso tiene una explicación clínica. Ciertas fracturas menores en estructuras cervicales pueden ser visibles en un momento y no en otro, según el ángulo de proyección y el grado de inflamación que las rodea. No es anomalía, es fisiología. Pero la Fiscalía no lo interpretará así. ¿Por qué importa todo esto? Porque las lesiones de Sam Shepard eran evidencia. Evidencia que nadie analizó sistemáticamente con criterio forense. La medicina legal clínica tiene una pregunta central que responder frente a un sospechoso lesionado. ¿Estas lesiones son consistentes con la historia que relata? ¿Son lesiones de defensa genuinas? ¿Son lesiones de lucha? ¿O son lesiones autoinfligidas? En 1954, nadie se hizo esa pregunta de forma rigurosa. El coroner del condado de Cuyahoga, el Dr. Samuel Gerber, llegó a la escena a las 8 de la mañana. Examinó el cuerpo de Marilyn y mientras hacía su inspección, encontró algo en la almohada que capturó completamente su atención. Una mancha de sangre, con una forma particular. Gerber se inclinó sobre esa almohada y declaró ante los investigadores presentes que veía la huella de un instrumento quirúrgico. No especificó cuál. No tenía el arma, no tenía el instrumento, pero tenía una teoría. Y en los meses siguientes, esa teoría, sin respaldo científico verificable, se convertiría en la piedra angular del caso del fiscal. El juicio de Sam Shepard abrió el 18 de octubre de 1954, en Cleveland. Y fue, desde el primer día, algo más parecido a un circo que a un proceso judicial. Los periódicos de Ohio, encabezados por el Cleveland Press y su editor Louis Seltzer, habían decidido que Sam era culpable antes de que el juez abriera la sala. El Cleveland Press publicó editoriales de primera plana con títulos como ¿Por qué no está Sam Shepard preso? Y Déjense de rodeos, arréstenlo. El juez Edward Blythen presidía el caso, y ese mismo juez le confió a Dorothy Kilgallen, periodista de Nueva York, que Sam era tan culpable como el infierno. Eso está documentado. Kilgallen lo repitió públicamente años después. La prensa ocupó las primeras filas del tribunal. Los nombres, fotos y direcciones de los jurados fueron publicados en los periódicos. Los jurados recibieron correspondencia de desconocidos pidiéndoles que condenaran a Shepard. En ese contexto, el Dr. Gerber presentó su evidencia estrella: la huella del instrumento quirúrgico en la almohada. El fiscal señaló al jurado que Sam Shepard era cirujano, que tenía instrumentos, que la forma en la mancha coincidía con algo que un médico podría usar. La defensa preguntó, ¿qué instrumento específicamente? Gerber no pudo responder. Pero el daño estaba hecho, y lo que nadie presentó al jurado fue un análisis riguroso de las lesiones de Sam Shepard. Nadie le preguntó al jurado, ¿es clínicamente compatible una fractura de C2, reflejos neurológicos abolidos y una concusión verificable con el relato de un hombre que fue atacado 2 veces desde atrás? Nadie le preguntó, si Sam hubiera golpeado a su esposa más de 30 veces, ¿cuánta sangre tendría en su ropa? Nadie le preguntó, ¿cuál es el patrón esperado de sangre en alguien que perpetra una paliza de esa magnitud en comparación con alguien que llega después que ocurrió? La ropa de Sam tenía un leve rastro de sangre tipo O en la rodilla izquierda del pantalón. Solo eso. Ningún rastro de sangre proyectada, de impacto,
de salpicadura. Eso era evidencia, pero no fue analizada como tal. El 21 de diciembre de 1954, el jurado declaró a Sam Shepard culpable de homicidio en segundo grado. Sentencia: cadena perpetua. 22 de enero de 1955. Un mes después de la condena, un hombre de 52 años entra a la casa de los Shepard en Bay Village. Trae cámaras, reactivos de laboratorio, reglas de medición y el ojo más entrenado en análisis de manchas de sangre que existe en los Estados Unidos. Su nombre es Paul Leland Kirk, bioquímico, criminalístico, profesor de la Universidad de California en Berkeley. Participó en el Proyecto Manhattan. La cátedra de criminalística de la UC Berkeley lleva su nombre, y es el primer científico en examinar la escena del crimen con metodología rigurosa. Trabaja durante horas, fotografía cada mancha, mide distancias, analiza ángulos, toma muestras, y comienza a ver algo que el coroner Gerber no vio o no quiso ver. Las manchas de sangre en la habitación de Marilyn Shepard no son aleatorias, son física, son geometría, son información, y están diciendo algo muy específico. Kirk observa los patrones de proyección, las manchas elongadas que apuntan en una dirección precisa, los arcos de cast-off, el patrón que deja un arma cuando levanta y baja repitiendo el golpe, los bordes de los impactos, y llega a una conclusión que documenta en un affidavit de varias páginas. Primera conclusión: el asesino golpeó a Marilyn con la mano izquierda. Sam Shepard era diestro. Segunda conclusión: la mancha grande en la puerta del armario no pertenece a Marilyn. Tiene las mismas características generales de grupo sanguíneo, tipo O, pero con propiedades de aglutinación distintas. Kirk declara en su informe: el comportamiento de esa sangre era tan diferente como para ser llamativo, y esas diferencias constituyen evidencia de que tuvo un origen individual distinto al de la mayor parte de la sangre en la habitación. En términos simples, había sangre de un tercer individuo en la escena. Tercera conclusión: la mancha en la almohada que Gerber identificó como huella de instrumento quirúrgico no es tal cosa. Kirk sostiene que la almohada fue usada como escudo o que fue doblada sobre sí misma, creando una impresión especular que Gerber malinterpretó. Y cuarta conclusión, la que la defensa no supo explotar en el primer juicio: la distribución de sangre en la ropa de Sam Shepard era inconsistente con la de alguien que propinó esos golpes. Era consistente con la de alguien que se arrodilló junto al cuerpo. Kirk presenta este affidavit. La defensa pide un nuevo juicio. El juez Blythen lo rechaza. Sam Shepard ingresa a la penitenciaría de Ohio en Columbus. Pero Kirk había abierto una grieta que con el tiempo se haría insostenible. Hagamos una pausa, porque para entender por qué el caso Shepard es tan importante, necesitamos entender la disciplina que falló en 1954 y triunfó en 1966. La medicina legal clínica es la rama de la medicina que aplica conocimiento clínico a cuestiones legales. No trabaja solo con cadáveres, como la patología forense, trabaja con personas vivas o con la evidencia corporal que una persona, viva o muerta, deja en la escena. Tiene 4 preguntas fundamentales. Primera pregunta: ¿qué lesiones existen y cómo se producen? No todas las lesiones son iguales. La medicina legal clínica clasifica las lesiones según el mecanismo de producción. Las lesiones por golpe directo tienen características específicas: bordes definidos, equimosis centrales, patrón de la superficie que impacta. Las lesiones por caída tienen otras: distribución bilateral o en prominencias óseas, ausencia de patrón en el borde. Las lesiones defensivas, las que se producen cuando alguien intenta protegerse de un ataque, aparecen típicamente en las superficies de extensión del antebrazo y la mano. Son irregulares, múltiples, orientadas en distintas direcciones, porque el movimiento de defensa es dinámico.
Las lesiones de excitación, las que se asocian a autolesión, tienen características opuestas. Son paralelas, superficiales, agrupadas en una zona de fácil acceso. El cuerpo no se defiende de sí mismo. Segunda pregunta. ¿Son consistentes con el mecanismo alegado? Aquí entra la evaluación clínica forense del sospechoso. Si alguien dice «me golpearon por la espalda», sus lesiones deben ser consistentes con ese mecanismo. Un golpe desde atrás en la cabeza produce un patrón específico de contusión, con posible daño en el tronco cerebral y el cerebelo. Produce pérdida de conciencia de un tipo particular. Produce ciertos déficits neurológicos. Si un médico examina a esa persona y encuentra exactamente ese patrón, incluyendo reflejos abolidos que no se pueden simular, eso es evidencia. Si el patrón no coincide, eso también es evidencia. Tercera pregunta. ¿Cuánta sangre debería haber y dónde? Esta es la pregunta que nadie hizo en el juicio de 1954. Cuando alguien propina más de 30 golpes con un objeto sólido a una persona que sangra activamente, la física no perdona. El agresor queda salpicado. La sangre sigue patrones de proyección precisos. Los brazos, el tórax, la cara, la ropa, todo recibe sangre proyectada. Se llama análisis de manchas de sangre aplicado a la persona. Y en 1955, Kirk lo aplicó de forma pionera, aunque sin ese nombre. La única sangre en la ropa de Sam Shepard era una pequeña mancha tipo O en la rodilla izquierda del pantalón. El patrón que dejaría a alguien arrodillado junto a un cuerpo, no el patrón de alguien que acaba de propinar una paliza mortal. Cuarta pregunta. ¿Qué dice la ausencia de lesiones? En medicina legal clínica, lo que no está puede ser tan importante como lo que está. Marilyn Shepard luchó. Su autopsia lo confirma. Tenía una herida por abulsión en el dedo anular izquierdo, con el tejido periunguial desprendido. El asistente del coroner Dr. Lester Adelson lo describió en el juicio de 1954 con detalle clínico preciso. Marilyn arrancó algo de su agresor. La biología no miente. El sospechoso del crimen debería tener al menos una marca en la mano. Sam Shepard no la tenía. Richard Eberling, el handyman que lavaba ventanas en la casa Shepard, fue arrestado en 1959 por robo. Admitió haber dejado sangre en la casa días antes del crimen y tenía una cicatriz de media pulgada en la muñeca de la mano dominante. En 1997, el análisis de ADN confirmó que la sangre encontrada en la escena era inconsistente con el perfil genético de Sam Shepard y era consistente con el perfil de Richard Eberling. La medicina legal clínica, aplicada correctamente desde el principio, habría podido plantear estas preguntas en 1954. No lo hizo. Y un hombre inocente pagó 10 años de su vida. Sam Shepard lleva 7 años preso. Su original abogado, William Corrigan, muere. Sam necesita una nueva representación. La encuentra en un joven y agresivo litigante llamado Francis Lee Bailey, 31 años, sin miedo, con una mente que procesa evidencia como una máquina. Bailey estudia el expediente, lee cada línea del juicio de 1954 y llega a 2 conclusiones. 1. El caso forense de la acusación era papel mojado. La huella del instrumento quirúrgico era ciencia inventada. 2. La defensa de Corrigan había cometido un error estratégico catastrófico. Nunca contrató acceso independiente a la escena del crimen. Bailey empieza su trabajo. Archiva un habeas corpus en 1963 ante el Tribunal Federal, argumentando que la publicidad prejudicial hizo imposible el juicio justo. El juez federal le da la razón y llama al proceso de 1954 una burla de la justicia. Ohio apela. El caso llega a la Corte Suprema de los Estados Unidos. El 6 de junio de 1966, en el fallo Shepard vs. Maxwell, 384-333,
la Corte Suprema anula la condena por unanimidad. El fallo, redactado por el juez Tom Clark, determina que la atmósfera de carnaval en el tribunal hizo imposible el debido proceso. Esta decisión se convierte en el caso rector de los derechos del acusado frente a la presión mediática y sigue siendo citado hoy en los tribunales americanos. Ohio puede volver a juzgarlo. Decide hacerlo. Octubre de 1966. Segundo juicio. 12 años después del primero. Bailey tiene a Paul Kirk, tiene la metodología y tiene a un fiscal que sabe que el caso de la acusación tiene un agujero del tamaño de un estadio. El doctor Gerber sube al estrado y Bailey lo interroga durante horas. Le pide que especifique qué instrumento quirúrgico creía haber visto en la almohada. Gerber no puede responder. Bailey sigue. Le pregunta si en 12 años ha podido identificar ese instrumento. Gerber admite que buscó en toda la industria médica, que nunca encontró nada que coincidiera. Es uno de los interrogatorios más devastadores documentados en la historia judicial americana. Luego sube al estrado el doctor Paul Kirk y explica al jurado, con la claridad y la autoridad de quien trabajó en el proyecto Manhattan, por qué las manchas de sangre son física, no magia. El cast-off pattern, el arco de proyección, la mancha del armario, la sangre del tercer individuo. Y la pregunta sin respuesta que lleva 12 años esperando. Si Sam Shepard mató a su esposa con más de 30 golpes, ¿dónde está su sangre? El jurado delibera menos de 12 horas. Veredicto: no culpable. Sam Shepard sale libre el 16 de noviembre de 1966, después de 12 años. Tiene 43 años. Su cuerpo y su mente han pagado un precio enorme. Muere el 6 de abril de 1970, 4 años después de su absolución. Insuficiencia hepática. Tenía 46 años. Pero la historia no termina en 1966. Termina, o casi, en 1997. Sam Reese Shepard, el hijo que tenía 7 años la noche que mataron a su madre, ha pasado su vida adulta buscando la verdad completa, no solo la absolución de su padre, la identidad real del asesino. Contrata investigadores privados, contratan a expertos en ADN. El 17 de septiembre de 1997, los restos de Sam y Marilyn Shepard son exhumados. El doctor Mohammed Tahir, del Laboratorio Forense de Indianápolis, realiza el análisis. Sus conclusiones, anunciadas el 4 de marzo de 1998, son contundentes. La sangre encontrada en la escena del crimen, esa que Paul Kirk identificó 42 años antes como de un tercer individuo, no coincide con el perfil de ADN de Sam Shepard y es consistente, aunque no concluyente al nivel de identidad individual, por la calidad de las muestras, con el perfil de Richard Eberling. Eberling, el handyman, el que admitió haber dejado sangre en la casa, el que tenía la cicatriz en la muñeca, el que estaba en prisión por el asesinato de otra mujer, el que en 1990 le confesó a una enfermera que él había matado a Marilyn. Richard Eberling murió en prisión el 25 de julio de 1998, con sus secretos. El 31 de enero de 2000, Sam Reese Shepard lleva el caso ante los tribunales civiles de Ohio. No busca dinero, busca una declaración oficial de que su padre fue encarcelado injustamente. El jurado civil, después de un juicio de 6 semanas con más de 70 testigos y peritos, votó 11-1 en contra de la declaración de inocencia. El estado de Ohio nunca rehabilitó oficialmente a Sam Shepard. El caso técnicamente sigue abierto. Marilyn Shepard sigue sin justicia oficial.
Y la pregunta sobre lo que ocurrió en esa habitación el 4 de julio de 1954 sigue siendo, formalmente, sin respuesta definitiva. El caso Shepard dejó cicatrices en el sistema judicial americano, pero dejó algo más, una revolución silenciosa en la ciencia forense. Primero, el nacimiento del análisis de manchas de sangre como disciplina forense reconocida. El affidavit de Paul Kirk en 1955 y su testimonio en 1966 son documentados por múltiples historiadores de la ciencia forense como el momento fundacional del análisis de patrones de manchas de sangre en los tribunales estadounidenses. Hoy, esa disciplina tiene su propia asociación internacional, la IABPA, fundada en 1983, y es materia obligatoria en los programas de criminalística del mundo. El autor Edward M. Winkelried lo dice directamente en el Criminal Law Bulletin. El caso Shepard es el evento seminal en la historia de la ciencia forense del análisis de manchas de sangre. Segundo, el reconocimiento de que el sospechoso también es evidencia médica. Las lesiones de Sam Shepard, la fractura de C2, los reflejos abolidos, la concusión cervical, nunca fueron evaluadas con el rigor que merecían en 1954. Ese error costó 10 años de prisión a un hombre que, con alta probabilidad, era inocente. La medicina legal clínica moderna establece protocolos específicos para la evaluación forense del sospechoso lesionado. Las preguntas que nadie hizo en 1954 hoy son obligatorias en cualquier investigación seria de violencia interpersonal. Tercero, la norma Shepard vs. Maxwell en el derecho procesal. El fallo de 1966 estableció los límites de la presión mediática sobre los jurados. Cuando hoy un juez ordena silencio informativo sobre un caso activo, cuando restringe el acceso a la prensa a la sala o secuestra al jurado, lo hace bajo la doctrina que nació en este caso. Cuarto, el caso como laboratorio del error forense. Sam Shepard es estudiado en programas de criminalística y medicina forense de todo el mundo, no solo por lo que salió bien en 1966, sino por todo lo que salió mal en 1954. La huella del instrumento quirúrgico es hoy el ejemplo canónico de cómo un investigador puede contaminar una escena del crimen con sus propias teorías preconcebidas. Se llama sesgo de confirmación, y en 1954 el Dr. Gerber lo convirtió en condena. Sam Shepard nunca supo que el ADN iba a confirmar lo que él siempre sostuvo. Murió en 1970, 4 años después de su absolución. Marilyn Shepard nunca tuvo justicia oficial. Y la historia real, lo que verdaderamente ocurrió en esa habitación el 4 de julio de 1954, sigue siendo una pregunta sin respuesta formal. Pero el caso Shepard cambió algo que no puede deshacerse. Cambió la forma en que la ciencia forense mira a los cuerpos. A todos los cuerpos, no solo al de la víctima, también al del sospechoso. La medicina legal clínica existe porque los cuerpos no mienten, los cuerpos simplemente son, y si alguien sabe leerlos, dicen la verdad. El error de 1954 no fue solo de Gerber, fue del sistema que no tenía protocolos para hacer las preguntas correctas. La ciencia forense aprendió esa lección. Tardó 10 años de cárcel injusta en aprenderla. Esto es el método forense, donde la ciencia, cuando se aplica con rigor y sin prejuicio, no solo investiga crímenes, repara errores que el sistema no supo evitar.